Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. ¿Alguna vez has sentido que te están mirando, aunque estés completamente solo? No me refiero a una mirada común, sino a una que atraviesa la espalda, como si alguien invisible te estuviera observando desde un rincón oscuro. Yo no creía en nada de eso, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Me llamo Felipe Mendoza, soy de Veracruz, y durante varios años trabajé como despachador de gasolina en una estación que quedaba justo a la salida de la ciudad, cerca de la carretera vieja. Era de esas gasolineras donde rara vez se ve gente en la noche, pero que por alguna razón siempre está abierta, como si alguien o algo necesitara que no se cerrara nunca. Yo tomaba el turno de la madrugada porque pagaban un poco más. No había mucho que hacer, solo esperar a que pasara algún camión o carro perdido, echarle gasolina y volver al silencio. Al principio era tranquilo, incluso llegué a disfrutar la calma. Pero todo cambió una noche de noviembre, cuando el frío empezó a calar y el silencio se volvió demasiado profundo. Esa noche, llegué a las 11:30 como siempre. Saludé al compañero que salía del turno anterior y me instalé en la pequeña caseta de vigilancia que teníamos, justo al lado de las bombas de gasolina. Prendí el calentador eléctrico y me puse a revisar el libro de registro. Todo estaba normal. Alrededor de la 1 de la mañana empecé a sentir algo raro. No era un sonido fuerte ni un grito. Era más bien una presencia, como si alguien estuviera de pie detrás de la pared de la caseta, sin moverse, solo esperando. Pensé que era mi imaginación. Salí con la linterna para revisar, pero no vi nada. Solo el camino vacío y el campo oscuro que se extendía a los lados. Volví a entrar, algo inquieto, y traté de distraerme con la radio. Pero la señal no entraba bien, y todo lo que se escuchaba era estática con voces lejanas que no se entendían. Apagué la radio y me quedé en silencio. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe. Venía de la parte trasera, donde guardábamos los tambores vacíos. Un solo golpe, seco, como si alguien los hubiera movido a propósito. Volví a salir, esta vez más alerta. Caminé con la linterna en mano, alumbrando cada rincón. No había viento, no llovía, no había razón para que algo se hubiera caído. Me acerqué al lugar de los tambores y noté que uno estaba ligeramente fuera de su sitio, como si alguien lo hubiera empujado. Lo volví a acomodar y me dije a mí mismo que tal vez había estado mal puesto desde antes. Regresé a la caseta y cerré la puerta. Pasaron unos 20 minutos y todo estaba en silencio. Empezaba a relajarme cuando vi las luces de un coche aproximarse. Respiré aliviado. Era un cliente. El coche, un sedán negro bastante viejo, se detuvo frente a la bomba número 3. Me puse el chaleco, agarré el surtidor y salí a atender. «Buenas noches», dije mientras me acercaba. «¿Cuánto le pongo?» El vidrio del conductor estaba completamente empañado y no se bajaba. Toqué suavemente la ventana. Nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche estaba completamente apagado. No tenía las luces encendidas, ni el motor sonaba. Simplemente había aparecido ahí como si alguien lo hubiera dejado y se hubiera desvanecido. Retrocedí un poco con el corazón latiendo fuerte. La bomba número 3 tampoco marcaba ningún movimiento. No había consumo, no se activaba. Todo estaba muerto. Me acerqué de nuevo, con cuidado, y fue entonces cuando vi algo que aún me cuesta explicar. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie adentro. Entonces, ¿quién lo había manejado hasta ahí? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Retrocedí hacia la caseta sin dejar de mirar el coche. Justo cuando estaba por entrar, escuché otro golpe, esta vez más fuerte, proveniente del almacén de herramientas. Me quedé quieto un momento tratando de decidir si debía ir al almacén o quedarme dentro de la caseta. Por un lado, era mi trabajo revisar que todo estuviera en orden, pero por el otro, algo no se sentía bien. Era como si la noche se hubiera vuelto más pesada,
como si el aire mismo estuviera lleno de algo que no podía ver, pero que sí me veía a mí. Tomé la linterna de nuevo, aunque mis manos temblaban un poco. Caminé hacia el almacén que quedaba a unos 20 pasos de la caseta. El golpe que había escuchado no parecía el típico sonido de una herramienta cayéndose. Era más como si alguien hubiera pateado la puerta por dentro. Cuando llegué, noté que la puerta del almacén estaba entreabierta. Yo estaba completamente seguro de que la había dejado cerrada con candado antes de empezar el turno. Empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió sin hacer ruido. Dentro, todo parecía en orden, pero había un olor raro. No sé cómo describirlo. No era basura, ni aceite, ni tierra húmeda. Era un olor seco, como a papel viejo, mezclado con algo que me recordaba a la ropa guardada por años. Iluminé con la linterna las estanterías, los botes de aceite, las cajas. Todo estaba en su lugar. Pero al fondo, junto a la pared, había algo que antes no estaba ahí. Era una figura encorvada, como una persona sentada con la cabeza baja. Estaba completamente quieta. Mi respiración se detuvo. Alumbré con más fuerza. No se movía. Pensé que tal vez era una bolsa o un montón de ropa, pero mientras más la miraba, más se parecía a alguien. Alguien con el rostro tapado por el cabello. Tragué saliva. ¿Hola?, dije con voz baja. ¿Necesita ayuda? La figura no respondió. No se movió ni un poco. Di un paso atrás. No quería acercarme. No podía moverme más. Fue entonces cuando el foco del almacén, que siempre estaba fundido, se encendió por sí solo. La luz amarilla iluminó todo por un instante, y la figura ya no estaba. Di media vuelta y salí corriendo. Me encerré en la caseta y eché seguro. Me senté frente al vidrio temblando, mirando hacia las bombas. El coche negro seguía ahí, sin moverse, y justo cuando creí que lo peor había pasado, las luces del coche se encendieron. Pero seguía sin nadie adentro. Se encendieron los faros y por unos segundos me cegaron. Me cubrí los ojos con el antebrazo. Cuando volví a mirar, el coche ya no estaba. Desapareció. No lo vi moverse, no lo vi dar reversa. Simplemente ya no estaba. Me acerqué a la ventana con cuidado tratando de ver si había alguna huella, algún rastro en el piso, pero nada. Pensé en llamar a mi jefe, pero sabía que no me creería. Lo único que pude hacer fue escribir todo en el cuaderno de guardia, aunque claro, traté de ponerlo como si hubieran sido cosas normales. Golpes en almacén, posible rata, escribí. Coche negro no identificado, se fue sin cargar. El resto de la madrugada no pude dormir. Me pasé el turno completo mirando el reloj, deseando que llegaran las 6 de la mañana. Cuando por fin amaneció y llegó el compañero del siguiente turno, no supe cómo explicarle por qué tenía la cara tan pálida. Y aún así eso no fue lo peor. Lo peor vino al día siguiente. Al día siguiente, regresé al trabajo como siempre. No me sentía con ánimos, pero necesitaba el dinero. En el camino pensé muchas veces en renunciar, en inventar alguna excusa para no volver. Pero al final, algo dentro de mí me decía que tenía que entender lo que había pasado, que eso no había sido una casualidad. Cuando llegué, todo parecía normal. Saludé al compañero que me entregó el turno. Le pregunté si había notado algo raro durante el día, y me dijo que no, que todo tranquilo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Tal vez, pensé, lo que vi fue un sueño con los ojos abiertos, un susto provocado por el cansancio. Esa noche me propuse mantener la calma. Preparé café, revisé todo el lugar, y hasta le hablé a un amigo por teléfono durante la primera hora para no sentirme solo. Pero conforme pasaba el tiempo y la noche avanzaba, el silencio volvió a pesar como la vez anterior. A eso de las 3 de la mañana, comencé a escuchar el sonido del viento soplando más fuerte que de costumbre. Las hojas del árbol grande que está junto al almacén se movían con violencia, como si algo invisible las sacudiera. Fui hasta la puerta de la caseta y la abrí un poco, solo para mirar. No había nadie. Las luces del camino estaban encendidas, la bomba de gasolina parpadeaba como siempre, pero de nuevo, el aire se sentía raro, más espeso, más helado.
Cerré la puerta y me senté otra vez. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco en el vidrio de la caseta, como si alguien hubiera tocado con los nudillos, pero sin fuerza. Me congelé. Miré hacia la ventana. No había nadie. Volvió a sonar. Esta vez en la otra ventana, la que da al lado opuesto. Tomé la linterna y la apunté hacia afuera, pero no logré ver a nadie. Respiré hondo. Abrí la puerta y salí. Caminé alrededor de la caseta. No había ni un alma, ni un auto pasando por la carretera. Nada. Solo ese frío que se me metía por la camisa y me erizaba la piel. Regresé adentro. Cerré la puerta y eché seguro. Pensé que era suficiente. Pensé que eso sería todo por esa noche. Pero cuando miré hacia la pantalla de las cámaras de seguridad, noté algo que me hizo sudar las manos. Una de las cámaras apuntaba directamente al almacén, y en la imagen, aunque borrosa por la oscuridad, se veía claramente una silueta parada justo frente a la puerta. No se movía. Solo estaba ahí. No se veía el rostro ni la ropa. Era como una sombra con forma de persona. Pero lo peor fue que, cuando me acerqué más a la pantalla, la sombra se giró, muy despacio, y aunque la imagen no era clara, juro que me estaba viendo directamente, como si supiera que yo también la miraba. Me aparté de la pantalla de golpe. No salí de la caseta en lo que restó del turno. No pude. Me quedé en un rincón con la luz encendida, mirando el reloj cada 5 minutos. Y otra vez, cuando amaneció, la figura ya no estaba, como si nunca hubiera pasado nada, pero esa noche dejó una huella. Desde entonces, cada vez que camino cerca del almacén o veo pasar un coche negro por la calle, me da un escalofrío, como si algo me siguiera viendo desde las sombras, y apenas comenzaba a entender que lo que pasaba ahí no era solo cosa mía. Pasaron varios días sin que volviera a ver nada extraño, pero el miedo ya estaba dentro de mí. Cada noche, al llegar a la gasolinera, revisaba todo con más cuidado. No dormía, no escuchaba música, no quitaba la vista de las cámaras ni un segundo. Había noches tranquilas, sí, pero siempre había algo raro. Un ruido que no tenía origen, una sombra que parecía moverse cuando no debía, una brisa helada que entraba aunque no hubiera viento. Una noche, ya casi al final del turno, llegó don Ernesto, el jefe de mantenimiento. Venía por unas herramientas que había olvidado. Cuando lo vi entrar al almacén, no pude evitar sentir un escalofrío. ¿No te da cosa entrar ahí solo?, le pregunté como al pasar. Él se detuvo, me miró serio y me dijo algo que me dejó helado. ¿Ya viste a la mujer del vestido oscuro? Me quedé mudo. No le había contado a nadie lo que había visto, ni siquiera a mis amigos. Apenas pude decir, ¿qué mujer? Don Ernesto suspiró, como si le costara hablar del tema. Hace años, cuando esta gasolinera era nueva, hubo un accidente. Una mujer se descompuso en la carretera y se detuvo aquí a pedir ayuda. Dicen que entró al almacén buscando a alguien, pero ya nadie supo de ella. Nunca se fue, nunca se la encontró, y desde entonces algunos la han visto, siempre de noche, siempre sola. Yo no sabía qué decir. Me temblaban las manos, no porque me lo confirmara, sino porque por fin entendía que lo que vivía no era solo mi imaginación. Don Ernesto terminó de recoger sus cosas, y antes de irse, me puso una mano en el hombro. Si la vuelves a ver, no le abras la puerta. No importa lo que te diga, no importa cómo se vea, tú no le abras. Desde esa noche, trabajo con una medallita que me regaló mi mamá. Y aunque sigo en el mismo turno, ya no estoy solo. Cada madrugada, siento esa presencia allá afuera, rondando la gasolinera, como buscando algo o a alguien. A veces escucho golpecitos en la ventana, a veces veo la sombra en las cámaras, pero no abro. No importa cuánto insista, no importa si llora o si dice mi nombre con esa voz que no es humana, porque ahora sé que no está viva, y que si le abro, no voy a poder cerrar nunca más. Mi nombre es Enrique Martínez, y nunca imaginé que las vigilias en las que participaba, como parte de mi servicio en el ejército mexicano, se convertirían en algo tan extraño. Recuerdo bien la primera vez que me tocó quedar de guardia en la base,
que se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo en las montañas, en una zona de difícil acceso. Estábamos en un puesto aislado, lejos de la civilización, donde el silencio era más denso que cualquier ruido que pudiera haber imaginado. Teníamos órdenes de estar alertas, de mantenernos vigilantes ante cualquier posible amenaza, ya fuera de la naturaleza o de los pocos habitantes del lugar. Lo que ninguno de nosotros sabía era que esa noche sería diferente. Esa noche, a pesar de las apariencias, el aire parecía estar cargado de algo que no podía explicar. Era como si todo estuviera esperando algo. La patrulla había comenzado con normalidad, y aunque la atmósfera era inusualmente pesada, pensábamos que solo era producto de la soledad y el aislamiento del lugar. Cada vez que miraba el reloj, veía cómo el tiempo parecía estancarse. La vigilia se volvía interminable. Mi compañero, el soldado Díaz, estaba conmigo esa noche. A él siempre lo vi como un tipo duro, serio, acostumbrado a la vida en el campo, pero también algo distante. No me sorprendió que no hablara mucho. Estaba acostumbrado a las largas horas de silencio. Sin embargo, esa noche algo le preocupaba. «Martínez, ¿has notado algo raro?», me preguntó con la voz baja, como si temiera ser escuchado. «¿Raro?», respondí sin entender a qué se refería. «¿A qué te refieres?». Díaz me miró fijamente. Sus ojos brillaban de una forma que no podía descifrar. Estaba inquieto, pero no por miedo, sino por una sensación de alerta. «No lo sé, pero siento que hay algo ahí afuera», dijo, señalando al bosque que rodeaba nuestra base. El viento comenzaba a moverse, pero el aire estaba frío, demasiado frío para esa época del año. Decidí ignorarlo. Siempre había pensado que Díaz tenía una imaginación algo excesiva, y aunque me sentía algo incómodo por el tono de su voz, traté de concentrarme en mi vigilancia. Sin embargo, algo en el ambiente comenzaba a cambiar. El silencio que había rodeado la base se tornó más pesado, más profundo. Mi respiración parecía resonar en el aire quieto. De repente, el sonido de unos pasos se escuchó en la distancia. No eran pasos normales, sino pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando con esfuerzo. Miré a Díaz, que ya tenía la mano en el fusil, y me hizo un gesto para que guardara silencio. Su rostro se había palidecido aún más, si eso era posible. Los pasos se acercaban y yo no podía ver a nadie. El campo estaba vacío, solo iluminado por la luz tenue de la lámpara de vigilancia. Pero los pasos continuaban. Me acerqué a la cerca que rodeaba la base y traté de mirar entre las sombras, buscando una figura, un movimiento, algo. De pronto los pasos cesaron. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había sido eso? ¿Quién o qué estaba ahí fuera? Lo que me extrañó aún más fue que, cuando miré a Díaz, ya no estaba a mi lado. La confusión me invadió. ¿Dónde se había ido? Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras me adentraba en el bosque, siguiendo el sonido que aún resonaba en mi cabeza. Cada paso que daba parecía amplificar el eco de los míos en la oscuridad. Sentí como la niebla comenzó a envolverme, algo que nunca antes había sucedido en esa zona. La visibilidad se redujo a nada. Mi linterna apenas iluminaba algunos centímetros frente a mí. Algo crujió a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo la niebla y los árboles que parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran vivos. Algo en el aire me hacía sentir observado. No estaba solo, y lo sabía. No tenía que ser un experto para percatarme de eso. En ese instante el sonido de pasos volvió, pero ya no eran arrastrados. Eran rápidos, decididos, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. La adrenalina me disparó al instante. ¿Era Díaz? ¿Qué había pasado con él? De repente una figura apareció frente a mí. Mi respiración se detuvo. Era un hombre, o al menos parecía un hombre, aunque su rostro estaba cubierto por una capa oscura de sombra. No podía verle bien. Su cuerpo parecía moverse de manera antinatural, desajustada. Y lo peor de todo, el sonido de su respiración era diferente, como si estuviera luchando por respirar, como si no fuera un ser humano. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era este hombre? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué no podía verlo completamente? La figura se acercó lentamente, pero en lugar de miedo, sentí una extraña sensación de incomodidad, como si me estuviera estudiando, como si me conociera.
Mi mano temblaba mientras sostenía el fusil, pero no podía disparar. Algo me decía que no era el momento. La figura finalmente se detuvo. No se movió ni un centímetro más, y durante unos segundos, todo quedó en silencio absoluto. Solo el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón se oían en la oscuridad. Entonces, como si la figura hubiera sido absorbida por la misma niebla, desapareció. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. No había señales de él, ni rastro, nada que indicara que alguien hubiera estado ahí. Pero la sensación de su presencia permanecía en el aire. ¿Martínez?, gritó una voz débil a lo lejos. Era Díaz. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Miré hacia donde venía su voz, y al fin vi su silueta emergiendo de la niebla. Pero algo no estaba bien. No se veía como siempre. Su caminar era torpe, como si estuviera perdido. Díaz se acercó lentamente, pero su caminar era extraño, como si estuviera arrastrando los pies, sin la firmeza de siempre. Su rostro, normalmente curtido por el sol y la vida en el campo, ahora lucía pálido y sudoroso, aunque la temperatura era fría. Me adelanté a su encuentro sintiendo una creciente incomodidad. Algo no estaba bien con él. ¿Díaz? ¿Qué pasa?, le pregunté intentando mantener la calma. Él levantó la vista, pero sus ojos no parecían los mismos. Había algo en su mirada que me hizo estremecer. No era el mismo compañero con el que había hablado hace apenas unos minutos. Su expresión estaba vacía, distante, como si no me reconociera. ¿Martínez? Su voz sonaba débil, rota, como si se hubiera estado esforzando por hablar, como si algo le estuviera robando la energía. ¿Por qué no me ayudaste? Mis ojos se entrecerraron tratando de entender lo que me decía. ¿Ayudarlo? ¿Qué había pasado? ¿De qué hablas? Estuve esperándote en el puesto. ¿Dónde estuviste?, pregunté, mi mente comenzando a formular posibles explicaciones para su extraño comportamiento. Él dejó de caminar y se quedó quieto frente a mí, como si estuviera tomando fuerzas para hablar. Su rostro estaba cubierto de sudor frío, y sus manos temblaban. No era el Díaz que conocía, pero era él, al menos en apariencia. Yo no pude llegar. El bosque me lo impidió. Sus palabras eran confusas, como si estuviera tratando de recordar algo que no podía. Vi cosas, Martínez, cosas que no debía ver. Ellos no nos dejaron salir. No pude evitar un escalofrío. Algo en su voz, algo en su tono, me decía que no estaba hablando de algo común, algo que pudiera explicarse fácilmente. Y de repente, el aire a nuestro alrededor pareció volverse aún más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué cosas?, le insistí, el miedo comenzando a invadir mis venas, pero aún tratando de mantener la compostura. Díaz cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras, como si estuviera luchando por recordar algo importante. Luego, con una voz casi inaudible, continuó. Vi figuras, sombras que caminaban entre los árboles. No eran humanos, pero se movían como si lo fueran. Los vi en el camino, a lo lejos. Estaban observándonos. Lo sentí, Martínez. Estaban esperándonos. Su respiración se aceleró mientras lo decía, como si el miedo lo estuviera consumiendo por dentro. El silencio que siguió fue insoportable. No pude articular una palabra, porque algo en su relato me había golpeado con fuerza. Las palabras de Díaz no eran solo paranoia. Había algo más en su voz, algo que me decía que lo que había vivido no era fruto de su imaginación. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de que estuviera bromeando o exagerando. Pero sus ojos no mostraban señales de mentira. Estaba temblando visiblemente, y el sudor recorría su frente. Decidí, a regañadientes, que debíamos regresar a la base, aunque la sensación de que algo más acechaba en la oscuridad me hacía querer quedarme quieto, sin moverme. Vamos de regreso, necesitas descansar, Díaz, dije tratando de mantener el control. Lo tomé por el brazo para guiarlo, pero en ese mismo momento, algo nos hizo detenernos. Un sonido, un ruido lejano pero claro. No era el viento ni el crujir de los árboles. Era algo más, algo mucho más cercano, un lamento, un susurro, casi como si alguien estuviera llamando nuestros nombres. El sonido era bajo,
susurrante, y parecía venir de todas partes, como si la misma tierra estuviera hablando. Miré alrededor, pero no había nada visible, solo la niebla y la oscuridad impenetrable. El lamento aumentó en intensidad, y entonces vi algo que me hizo congelarme. Unos ojos, un par de ojos brillando en la oscuridad, más allá de la niebla, mirándonos fijamente. No podía distinguir qué era lo que los poseía, solo que no eran ojos humanos. El color era extraño, como un rojo oscuro, y estaban demasiado grandes, demasiado brillantes para ser reales. Díaz también lo vio. Su rostro se volvió blanco más aún que antes. Intentó hablar, pero no salió palabra alguna de su boca. Estaba paralizado, como si hubiera quedado atrapado en la mirada de esos ojos. «Díaz», grité intentando sacarlo de su trance, pero era como si nada lo alcanzara. La figura detrás de esos ojos comenzó a moverse lentamente, y mientras se acercaba, la niebla parecía espesar más, como si todo estuviera absorbiendo la luz y el aire. No podía respirar bien, como si el ambiente estuviera cargado de algo denso, algo que nos presionaba desde todos lados. En ese momento una ráfaga de viento helado nos alcanzó, y los ojos desaparecieron de repente. El aire se despejó en un instante, y la sensación de peso desapareció por completo. Pero el miedo, esa sensación, no se fue. Tomé a Díaz del brazo, y sin mirar atrás comencé a caminar rápidamente hacia la base. Mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Las sombras, los ojos, el susurro. Todo seguía rondando mi cabeza, y lo peor era que no podía explicarlo. No quería explicarlo. Finalmente, llegamos de vuelta y cuando entramos en la base nos encontramos con el sargento López, quien nos miró confundido. «¿Qué ha pasado con ustedes?», preguntó notando nuestra ansiedad. Solo pude decirle lo que había sucedido, pero al mirarlo bien me di cuenta de que la preocupación en sus ojos era más real que nunca. Y en ese mismo instante, escuché el susurro nuevamente. Esta vez, provenía de dentro de la base. El susurro dentro de la base no dejó de rondar en mis oídos. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero cuando miré a Díaz, vi que él también lo había escuchado. Su rostro estaba completamente pálido, y sus manos temblaban aún más. El sargento López parecía no percatarse de nada, como si el sonido lo estuviera eludiendo de alguna manera, o tal vez estaba tan acostumbrado a las tensiones del campo que ya no distinguía lo que realmente importaba. Nos sentamos en el banco más cercano, aún sin decir una palabra. Era como si todo a nuestro alrededor se hubiera vuelto irreal, como si el tiempo se estirara de una manera que no podía comprenderse. El aire en la base se sentía denso, pesado, como si el viento se hubiera detenido y nos estuviera observando. Me sentí observado, no solo por el sargento, sino por algo más. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí. El susurro no paraba. Estaba en mi cabeza, en mis pensamientos, como si esa voz invisible se estuviera alimentando de mi miedo. Cada palabra que susurraba no tenía un sentido claro, solo mi nombre, y luego otras palabras incomprensibles que se desvanecían rápidamente. Quise ignorarlo, pero no pude. ¿Qué era eso? ¿Qué nos había seguido? Díaz, a su vez, parecía luchando con algo interno, algo que lo consumía. No podía dejar de mirarlo, y su respiración se volvía más rápida, casi como si algo estuviera intentando escapar de él. Los segundos parecían alargarse, y por un momento me pregunté si estábamos atrapados en una especie de limbo, o si todo esto era una pesadilla que no podía despertar. «Sargento, ¿no escuchas eso?», le pregunté con la voz temblorosa, incapaz de ocultar la tensión que recorría mi cuerpo. El sargento me miró, y por un segundo, sus ojos mostraron una pequeña señal de duda. Era algo tan fugaz que casi creí que me lo había imaginado. Luego, frunció el ceño y negó con la cabeza. «No escucho nada, Martínez». Su voz era firme, pero había algo en sus ojos que no era del todo convincente, como si, al igual que nosotros, él también estuviera intentando evitar la presencia de algo que no comprendía. Decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. El aire, las sombras, el susurro,
Todo me decía que no debíamos estar allí. Algo nos estaba acechando, algo que no era humano. El miedo era palpable, y no podía ignorarlo más. Era como si la misma base estuviera respirando, esperando algo, y algo me decía que estábamos demasiado tarde. «Tenemos que salir, sargento. Necesitamos evacuar, esto no está bien», le dije al borde del pánico, pero el sargento no parecía dispuesto a moverse. López miró a su alrededor, la expresión en su rostro ahora más grave. Algo había cambiado en él. Antes era el líder, el hombre que nos guiaba con confianza, pero ahora parecía dudar de sí mismo. Como si no estuviera seguro de qué hacer, como si, al igual que nosotros, sintiera la presencia de algo fuera de lugar. De repente Díaz se levantó sin previo aviso. Estaba pálido, con los ojos fijos en algo que solo él parecía ver. Caminó hacia la salida, con paso lento pero firme, como si no le importara nada de lo que ocurría a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. Su cuerpo, en ese instante, ya no parecía el mismo. «Díaz», grité, pero él no se detuvo. Siguió caminando completamente ajeno a nuestras voces. Me volví hacia el sargento con los ojos desorbitados. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía entender qué exactamente. El susurro crecía cada vez más fuerte, retumbando en mi cabeza, y luego, en un parpadeo, lo vi. Vi una sombra deslizándose por la pared, como si fuera un reflejo en el cristal empañado pero sin forma humana. La sombra comenzó a tomar una figura, un ser alto, casi inmenso, que se acercaba lentamente hacia nosotros. Su rostro era indistinguible, pero sus ojos, esos ojos, eran los mismos que había visto en la oscuridad del bosque. Los mismos ojos brillantes, rojos, que observaban desde la distancia. «Díaz, regresa», grité mientras el ser avanzaba imparable, pero mi voz parecía ser absorbida por el aire, como si nada pudiera atravesar esa espesa atmósfera. El sargento se adelantó, ahora también con una mirada de horror. El silencio se rompió de manera brutal cuando Díaz, sin mirarnos, salió al exterior. Al instante, la figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Solo el susurro persistía, inquebrantable, como si nos estuviera llamando a todos. «¿Qué está pasando?», preguntó López mirando a su alrededor, pero era obvio que ya sabía lo que temíamos. Lo que estábamos viviendo no era normal. Algo más estaba allí con nosotros, esperando. Un mal ancestral quizás, o una presencia que había sido desatendida por generaciones. Sin embargo, no había tiempo para teorías. Díaz había salido, y nosotros, paralizados por el miedo, no sabíamos si debíamos seguirlo o quedarnos, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el susurro se hizo más fuerte, y el mundo se detuvo. El aire se volvió denso, y de la oscuridad emergió algo más. Algo que nos estaba acechando desde el principio, aguardando el momento adecuado para mostrarse. El silencio fue más opresivo que nunca. El aire pesado se hizo aún más denso, y mi piel comenzó a erizarse. Miré al sargento López, buscando alguna señal de qué hacer, pero él estaba igual de paralizado que yo. Sus ojos recorrían la misma oscuridad que cubría el camino, buscando una respuesta que no llegaba. Díaz ya no estaba visible, pero en mi mente aún veía su figura caminando hacia la oscuridad, como si hubiera sido absorbido por la misma niebla espesa que nos rodeaba. No sabía si seguirlo era lo más sensato o si ya estaba demasiado tarde. De repente el sargento tomó la decisión de avanzar. Con una voz que sonaba más firme de lo que en realidad estaba, dijo: «Martínez, acompáñame, tenemos que encontrarlo». El miedo estaba presente, claro que lo estaba, pero también había una sensación extraña de urgencia. Algo nos impulsaba a seguir, aunque la razón nos decía que debíamos huir. No había lógica en lo que sucedía, solo la intuición que nos guiaba por caminos oscuros. Comenzamos a caminar hacia la salida de la base, el lugar por donde Díaz había desaparecido. Cada paso que dábamos estaba marcado por el sonido del crujir de nuestras botas sobre el suelo seco. El susurro, esa presencia molesta y penetrante, parecía acoplarse a nuestro ritmo. Podía sentirlo en mi cabeza como si me hablase al oído,
pero sin pronunciar palabra alguna. El espacio parecía cambiar. La distancia entre los edificios de la base se estiraba, y las sombras se alargaban, como si la noche se hubiera tragado todo lo que antes conocíamos. Nos encontrábamos perdidos, aunque seguíamos el mismo camino. Al llegar al final de la base, la oscuridad era total. No había luces, solo la figura de Díaz, adelante, parado en medio de la nada. Sus ojos no mostraban miedo, pero algo en su rostro estaba descompuesto, como si su expresión estuviera vacía, como si se hubiera dejado consumir por lo que estaba allá afuera. «Díaz, ¿qué estás haciendo aquí?», grité al acercarnos más, pero no hubo respuesta. Díaz no se movió, no parecía notar nuestra presencia. De repente, la figura que había visto antes, la sombra, comenzó a manifestarse nuevamente, esta vez mucho más cerca. Era como un humo negro que parecía moverse con vida propia. De las tinieblas emergió una silueta, más grande que cualquier ser humano. No podía distinguir sus rasgos, pero había algo inconfundible en su presencia, algo que helaba la sangre. En ese momento, algo en mí me dijo que ya no había vuelta atrás, que lo que estábamos enfrentando no era algo que pudiéramos comprender. Pero el sargento, sin vacilar, avanzó hacia la sombra, como si fuera a confrontarlo, a enfrentarlo. Yo traté de detenerlo, pero no pude. Algo me mantenía atado a ese lugar, como si todo lo que había sucedido hasta ahora tuviera que llevarnos a este instante, a este encuentro. La sombra pareció moverse hacia nosotros, creciendo con cada paso, envolviendo todo a su alrededor. De repente, el aire cambió. El susurro, que se había mantenido constante en mi cabeza, ahora se transformó en un rugido ensordecedor. Las palabras eran claras, como un eco profundo. «No debieron venir». El grito resonó en nuestros oídos, pero no salía de ninguna boca humana. Era el sonido de algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando nuestra llegada. De un golpe el viento levantó una tormenta de polvo, y el mundo que conocíamos dejó de existir. Todo lo que tocaba la sombra comenzaba a desintegrarse. El sargento López, que había dado un paso adelante, comenzó a desvanecerse lentamente, como si el aire lo absorbiera. Yo traté de gritar su nombre, pero la oscuridad me lo arrebató todo, y mi voz se ahogó en el vacío. De repente, una fuerza me empujó hacia atrás y caí al suelo. Todo a mi alrededor se desmoronaba. El tiempo parecía detenerse. Solo veía oscuridad y sombras. El grito de Díaz resonaba en el aire, pero era diferente ahora, como si estuviera muy lejos. Sentí que algo me tocaba el hombro. Giré rápidamente y lo que vi me heló la sangre. Era el sargento, o al menos lo parecía. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos, y su cuerpo temblaba. Pero lo peor era la oscuridad que emanaba de su interior. «Vámonos, Martínez, es tarde», dijo con una voz que no era suya, y mientras me tomaba del brazo, la oscuridad se tragó todo a nuestro alrededor. No sé cómo, pero cuando volví a abrir los ojos me encontraba de nuevo en la base. La misma base, pero todo estaba destruido. No quedaba rastro de los demás. Solo el susurro seguía presente, ahora más fuerte que nunca, repitiendo una y otra vez mi nombre. Al final, entendí que lo que habíamos enfrentado no era un ser físico, sino algo mucho más peligroso, algo que había estado esperando pacientemente, alimentándose de nuestros miedos, hasta que llegó el momento en que ya no pudimos escapar. La base de nuevo parecía vacía, pero el susurro seguía resonando en mis oídos, como si nunca nos hubiéramos ido. Tal vez era cierto lo que decían los más viejos, que en lugares como esos, el tiempo y el espacio se doblan, y la sombra permanece esperando a quienes osan invadir su territorio. ¿Alguna vez has sentido esa sensación extraña cuando estás solo en la carretera, conduciendo en plena noche, y de repente te encuentras con un retén? Es algo que probablemente todos hemos experimentado alguna vez, pero lo que me pasó a mí esa noche, en mi camino de regreso a casa, fue algo que jamás olvidaré. Me llamo Javier Gómez, soy originario de León, Guanajuato, y esta historia ocurrió hace algunos años.
pero aún la recuerdo como si hubiera sido ayer. Era una noche de otoño, y el clima en la carretera estaba un poco frío. Había terminado mi jornada de trabajo y me dirigía hacia mi casa. La ruta era bastante común para mí, y aunque el camino no tenía muchas curvas ni cruces peligrosos, esa noche algo se sentía diferente. La carretera, normalmente llena de vida en el día, ahora parecía vacía, casi desierta. Solo algunos faros de autos en la distancia y la luz pálida de la luna iluminaban el camino. El motor de mi coche zumbaba de manera tranquila, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio. De repente empecé a notar que la visibilidad se iba reduciendo. La niebla comenzó a levantarse de forma extraña, como si hubiera salido de la nada. La carretera, antes clara y amplia, se volvía más borrosa, y me vi forzado a reducir la velocidad para no perderme en el aire espeso que ahora me rodeaba. Pensé que era solo una neblina pasajera, pero nunca imaginé lo que ocurriría poco después. A lo lejos vi luces intermitentes, algo inusual en una carretera tan solitaria a esa hora. Al principio, pensé que podía ser un accidente o un vehículo detenido, pero conforme me acercaba, los faros se veían más grandes, más intensos, como si fueran luces de un retén. Sentí un nudo en el estómago, una incomodidad inexplicable que me hizo pensar si debería desviarme o continuar. Pero no había muchas opciones. El camino ya se había estrechado, y la niebla lo hacía aún más difícil de navegar. Poco a poco, fui acercándome a la escena. Pude distinguir a varios hombres vestidos con uniformes, pero algo no estaba bien. No parecían policías comunes. Aunque sus uniformes eran parecidos a los que usualmente usaban las autoridades, no tenían el mismo aspecto de autoridad que uno esperaría. No había vehículos patrulleros a la vista, ni señales claras que indicaran que era un retén regular. Me di cuenta de que el ambiente era inquietante, casi antinatural. Había algo en el aire que me ponía nervioso, como si todo fuera parte de un juego extraño. El coche comenzó a detenerse lentamente, y los hombres se acercaron sin decir una palabra. No los veía claramente debido a la niebla, pero sus siluetas eran muy altas, más de lo que debería ser normal. Había algo inquietante en la forma en que se movían, algo demasiado rígido y calculado. No pude evitar un escalofrío recorriéndome la espalda. Los vi acercarse, y sin que dijeran una sola palabra, comenzaron a rodear el coche. Mi primer instinto fue bajar la ventana y preguntar si había algún problema, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Algo no me dejaba hablar. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, se acercó al cristal del lado del conductor. Su rostro estaba oculto en sombras, pero pude notar que sus ojos brillaban con una luz extraña, una luz que no podía identificar, como si no fueran ojos humanos. La sensación de incomodidad se hizo más fuerte. El aire, aunque frío, parecía denso, y el ruido del motor, que aún seguía encendido, sonaba como si fuera lejano, como si no estuviera en el coche, sino en algún lugar muy lejano. ¿A dónde vas, amigo?, dijo el hombre con una voz grave y cortante. Al principio no supe cómo responder. Mis palabras parecían atoradas. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Después de unos segundos logré decir con voz temblorosa: Voy a casa. Solo quiero pasar. El hombre no respondió. Simplemente me observó fijamente, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Me miraba como si estuviera buscando algo en mí, algo que no entendía. La niebla seguía elevándose alrededor del coche, y por un instante me pregunté si estaba soñando. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Un hombre que estaba a un costado del coche comenzó a moverse lentamente hacia el lado del pasajero, pero no de una forma natural. Caminaba como si sus pasos no fueran humanos, como si estuviera flotando o deslizándose sobre el suelo. No podía ver claramente su rostro, pero su presencia me hizo sentir aún más atrapado. En ese momento supe que algo no estaba bien. No eran policías, no eran personas normales. Algo extraño y peligroso estaba sucediendo. La atmósfera se volvió aún más densa, y el aire, que antes había sido fresco, parecía volverse pesado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, casi como si intentara escapar de lo que estaba sucediendo. Sentía que la niebla no solo cubría la carretera, sino que se estaba apoderando de mi mente, nublando mis pensamientos, volviéndolos confusos. El hombre que estaba frente a mí, el que había hablado con esa voz profunda y rasposa, no se movió ni un centímetro, y sus ojos brillaban con intensidad.
No había duda de que algo no estaba bien, pero mi cuerpo no respondía. El hombre que se deslizaba por el lado del pasajero finalmente llegó hasta mi ventana, y aunque su rostro seguía oculto en las sombras, sentí su presencia más cerca que nunca. Podía oler algo extraño, un aroma pesado, como si hubiera estado en el mismo lugar por mucho tiempo. Algo entre humedad y algo más, algo a lo lejos, como si viniera de otra época. De repente, su mano tocó el vidrio de la ventana con un sonido sordo, como si fuera una señal. Entonces, el que parecía ser el líder del grupo hizo un gesto hacia los demás, y con una calma inquietante dijo: «No puedes seguir. El camino se ha cerrado para ti». Las palabras parecían resonar dentro de mi cabeza, como si estuviera escuchando algo más allá de la simple voz humana. No entendía lo que decía, pero una parte de mí, la más profunda y atemorizada, lo comprendió con total claridad. Algo había ocurrido y ya no podía escapar. El coche empezó a temblar, ligeramente al principio, como si alguien lo estuviera sacudiendo desde afuera. Miré los espejos, pero lo único que vi era la niebla espesa que se reflejaba de forma extraña. Intenté arrancar el coche, pero el motor no respondía. Era como si alguien hubiera desconectado toda la energía, como si todo a mi alrededor hubiera dejado de funcionar. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. Miré al hombre frente a mí, y algo en su mirada me dijo que ya no estaba en control de la situación. Sentí una presión sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. No podía respirar, ni moverme, ni pensar con claridad. Mi único deseo en ese momento era salir de allí, huir, pero las palabras del hombre seguían resonando en mi mente. El hombre que se deslizaba por el lado del coche, aún sin mostrar su rostro, comenzó a golpear el vidrio con los nudillos. El sonido era como un tambor lejano, profundo, retumbando en mis oídos. Un frío indescriptible me recorrió la espalda. No era solo la niebla la que me helaba, era el miedo profundo que no podía comprender, pero que sentía con toda mi alma. De repente, como si fuera una señal, el hombre líder levantó la mano y dijo: «Ahora puedes irte, pero no olvides lo que has visto aquí». Con una rapidez que no entendí, los hombres comenzaron a retroceder lentamente, desapareciendo en la niebla, como si se disolvieran en el aire. El coche, que había estado parado y congelado, comenzó a moverse por sí mismo, como si hubiera recobrado algo de vida. Mis manos temblaban sobre el volante y por un instante creí que la niebla desaparecería por completo, que todo volvería a la normalidad. Pero la sensación de que algo había cambiado, algo que no podía entender, no me dejó. El coche avanzaba y yo solo quería alejarme de aquel lugar, de esos hombres y de esa sensación de terror que se había apoderado de mí. Pasaron unos minutos, tal vez más, hasta que llegué a un pequeño pueblo que no conocía. No había niebla, pero el aire seguía siendo pesado. Algo en mi interior me dijo que, aunque había escapado de la niebla, no había escapado de la sensación de que me había cruzado con algo que no debía haber visto. Esa noche, mientras me detuve a descansar en una gasolinera, algo que me había dicho el hombre líder no dejaba de resonar en mi mente. El camino se ha cerrado para ti. No entendía lo que eso significaba, pero sabía que mi vida nunca sería la misma después de esa experiencia. No era solo un retén, no era un simple control policial. Lo que me había encontrado esa noche era mucho más oscuro, mucho más extraño de lo que mis ojos podían ver. ¿Qué había sido aquello? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué no podía recordarlos después de haberme ido de ese lugar? Mis pensamientos quedaban atrapados en un remolino de dudas y miedos, pero algo dentro de mí sabía que lo peor estaba por venir. No sabía si alguna vez volvería a ver ese lugar, pero si lo hacía, estaba seguro de que no sería el mismo. La carretera seguía ante mí, vacía y silenciosa, pero ahora me sentía como un extranjero en ella, como si las reglas que antes conocía ya no aplicaran. Pasaron varios días desde esa noche. Traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero cada vez que tomaba el volante y conducía en la oscuridad, sentía esa presión en mi pecho, ese nudo en el estómago que no se iba. La sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz, y lo peor de todo es que no podía dejar de pensar en la voz del hombre, en sus palabras, en la mirada que no pude olvidar. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía explicar, pero lo sentía. Una tarde, mientras conversaba con un viejo amigo en el trabajo,
Mencioné de manera casual lo que me había sucedido aquella noche. Él, como era de esperar, no me creyó al principio. Me dijo que seguramente había sido una mezcla de cansancio y estrés, que la niebla y la carretera oscura pueden jugar trucos con la mente. Sin embargo, me miró fijamente cuando le conté sobre la sensación extraña de los hombres y su comportamiento, y entonces su expresión cambió. ¿Estás seguro de que fue solo eso?, me preguntó con un tono más serio del que me esperaba. Me miró con una inquietud que no entendí al principio, pero luego con un susurro casi imperceptible añadió: en este pueblo la gente habla de ciertas cosas, Javier, cosas que no se pueden explicar. ¿Has oído hablar de los vigilantes? Lo miré confundido y él, viendo mi ignorancia, explicó: son historias viejas. Cuentan que hay lugares, especialmente en caminos rurales, donde hay vigilantes que protegen algo. Nadie sabe qué es, pero los que han pasado por ahí, algunos han desaparecido. Otros han regresado, pero no son los mismos. Me quedé en silencio, pensando que era solo una historia más, un cuento para asustar a los niños. Pero al mirarlo a los ojos, pude ver que no estaba bromeando. Algo en su mirada me decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. Y en ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esa noche, al regresar a casa, tomé un desvío para evitar la carretera principal, sin querer volver a pasar por aquel tramo maldito. El miedo me había atrapado y no quería enfrentarme a la posibilidad de encontrarme con esos vigilantes nuevamente. Sin embargo, mi mente no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver sus figuras, sus ojos brillando en la niebla. Lo peor de todo es que comenzaba a recordar algo más, algo que había quedado grabado en mi memoria en la confusión de esa noche. Durante el breve momento en que el líder se acercó a mi ventana, antes de que desaparecieran, vi algo que me heló la sangre. No pude procesarlo en ese momento, pero ahora, recordando, podía verlo con claridad. Había algo extraño en la palma de su mano, algo que no era humano. Una especie de marca como si estuviera quemada, con símbolos que nunca había visto antes. Al principio, pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero ahora no estaba tan seguro. De alguna forma, esas marcas me perseguían, y no podía quitármelas de la cabeza. Una tarde, mientras caminaba por el parque de mi ciudad, vi a un hombre sentado en un banco, con la mirada perdida. Estaba muy cerca de la entrada, donde el sol aún se mantenía alto, pero algo en su actitud me hizo detenerme. Su rostro era delgado, de ojos profundos, y parecía completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en su mirada hizo que mi corazón diera un vuelco. Se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí. No pude moverme, no pude hablar. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire alrededor de él se volviera más denso. Cuando estuvo cerca, me dijo, con una voz tranquila, pero que parecía retumbar dentro de mí: ya sabes lo que viste, Javier. Ya sabes lo que eres ahora. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se desvaneció frente a mí, como si se hubiese fundido con la sombra del árbol bajo el cual estaba sentado. Un escalofrío me recorrió, y la sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. La atmósfera a mi alrededor se volvió densa, como si algo estuviera observando, esperando. Corrí sin mirar atrás, y no paré hasta llegar a mi casa. No sabía qué había pasado allí, ni quién era ese hombre, pero una parte de mí sabía que todo estaba relacionado con lo que había experimentado en la carretera. Mi vida, desde esa noche, ya no fue la misma. Algo me estaba siguiendo, algo que no entendía, pero que estaba muy lejos de ser un simple sueño o una pesadilla. Sabía que los vigilantes, esos hombres en la niebla, no eran solo una historia. Y lo peor era que ahora, algo dentro de mí estaba despertando. Algo que no sabía cómo controlar ni cómo enfrentarlo. ¿Qué había comenzado aquella noche? ¿Qué buscaban esos seres? Esas preguntas seguían rondando mi mente, pero ahora ya sabía que las respuestas, si es que alguna vez las encontraba, no me traerían paz. Y lo más aterrador
era que podía sentir que lo peor aún estaba por venir. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de inquietudes y miedos que no podía sacudir. La vida seguía su curso, pero yo ya no era el mismo. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía la presencia de algo observándome desde las sombras. Durante el día, a veces, me encontraba mirando hacia la carretera, sin motivo alguno, como si esperara ver algo que nunca quise ver. Una tarde, mientras trabajaba en un transporte, me llegó una llamada de uno de los compañeros de la empresa. Estaba nervioso, y su voz sonaba baja, como si no quisiera que nadie lo escuchara. «Javier, ¿te acuerdas de la carretera donde te pasó todo eso?», me preguntó casi susurrando. «Te advierto que no vayas por allí otra vez». Al principio no entendí lo que quería decir, pero luego continuó. «Al parecer, algunas personas han empezado a hablar de algo extraño. Muchos taxistas, sobre todo aquellos que trabajan de noche, han tenido experiencias similares. Han visto cosas en la niebla, han escuchado voces, y algunos incluso aseguran que los hombres que tú viste no están vivos, o no son lo que parecen». Mi respiración se detuvo por un momento, y sentí cómo la realidad comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. Todo lo que había vivido estaba empezando a tener más sentido, pero al mismo tiempo, me llenaba de terror. Pensé en el hombre de la marca extraña en la mano, en su mirada penetrante y sus palabras misteriosas. Ahora, con las palabras de mi compañero, supe que no estaba loco. No era el único que había visto algo más allá de lo que la mente humana podría comprender. Lo peor de todo fue cuando él me dijo que no era el primero. Otros como él habían tenido encuentros similares en la misma zona, con esos vigilantes, y algunos simplemente desaparecían sin dejar rastro. El pavor se apoderó de mí cuando comprendí que no había sido una coincidencia. Había algo en esa carretera, algo oscuro, algo antiguo que se mantenía oculto, esperando, y yo había sido parte de ello. El siguiente paso fue hablar con alguien más. A pesar de mi miedo, sabía que tenía que obtener más respuestas. Decidí hablar con un viejo amigo de mi familia, un hombre llamado Don Luis, que había vivido en el pueblo durante toda su vida. Le conté lo que me había pasado y lo que había escuchado de los demás. Él al principio me miró como si fuera una locura, pero luego su rostro cambió. Se quedó en silencio durante unos momentos, y cuando habló, su voz era baja, casi temerosa. «Tú has visto a los vigilantes, ¿verdad, Javier?», preguntó casi sin inmutarse. Mi cuerpo se tensó ante esas palabras, como si hubiera sido descubierto por algo mucho más grande y más antiguo de lo que había imaginado. «Ellos no son humanos, Javier. Nadie que los haya visto puede olvidarlos. Algunos dicen que son seres que han existido desde antes de que la gente se asentara en esta región. Se alimentan de la energía de aquellos que se atreven a acercarse, y...» Hizo una pausa. «No puedes deshacerte de ellos. Lo que viste, lo que sentiste, eso está marcado en ti ahora. Ellos no olvidan, y lo que buscan, no se detienen hasta conseguirlo». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, y algo dentro de mí, algo oscuro, comenzó a crecer. Sentía que la pesadilla de esa noche en la carretera nunca iba a terminar, que ahora era parte de algo mucho más grande que yo, algo que no podía controlar. Esa misma noche, después de hablar con Don Luis, decidí que ya no podía seguir viviendo con esta carga. No podía dejar que mi vida se viera consumida por el miedo. Por más aterrador que fuera, sabía que tenía que regresar. Tenía que volver a la carretera, al lugar donde todo había comenzado, enfrentarme a lo que fuera que acechaba allí. Y si había algo que debía hacer, algo que tenía que entender, era lo que ellos querían de mí. Tomé el coche, conduje hacia la oscuridad, con el sonido de las ruedas sobre el asfalto, como si fuera un camino inevitable. En mi mente, solo había una pregunta: ¿qué más me quedaba por ver? ¿Estaba listo para enfrentarme a lo que había cruzado mi camino esa noche? Sabía que esa noche sería diferente, que las respuestas llegarían a un precio muy alto. Y así, con la niebla comenzando a envolverme de nuevo, con la sensación de que algo más allá de mi comprensión me observaba desde las sombras,
comencé a darme cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lo que había sido un encuentro aterrador se había convertido en una lucha por comprender algo mucho más grande, algo que me perseguiría, sin importar dónde estuviera, y no sabía si alguna vez lograría escapar de ello.